5.5. Obtención de las cantidades de obra, graficación de la ordenada curva masa y diagramas de préstamo, así como el llenado de los formatos correspondientes. Para la obtención de la ordenada curva masa, se hará uso de la paquetería de Microsoft Office, Excel, así como se hará uso de AutoCAD y CivilCAD. Microsoft Excel es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft para Windows. Cuenta con cálculo, gráficas, tablas calculares y un lenguaje de programación macro llamado Visual Basic para aplicaciones. La forma de obtener los datos para el llenado de la ordenada curva masa a partir de las secciones transversales, previamente generadas, se hará con el uso del software CivilCAD, el cual es un software diseñado para cubrir diversas necesidades del profesional de la ingeniería civil y topografía. A continuación, se muestra el procedimiento. Paso 1. Desplegamos el menú de CivilCAD. Nos recorremos a la opción Altimetría. Después, seleccionamos la opción Secciones, procedemos a seleccionar Volúmenes y enseguida, Procesar eje. Paso 2. Nos pedirá seleccionemos un perfil del terreno, así que procedemos a seleccionar nuestro perfil previamente obtenido y trazado. Paso 3. Una vez que identifique que existe eje de proyecto, nos desplegará un menú. Este menú nos preguntará si queremos dibujar secciones tipo A, B, C, D. Damos en la opción No, puesto que las secciones ya fueron generadas anteriormente. Paso 4. Se abrirá el menú de Secciones y Volúmenes. Paso 5. Damos clic en Opciones. Se nos despliega un menú, desactivamos todas las opciones la opción de Generar archivo resumen y damos clic en Aceptar. Paso 6. Procedemos a dar clic en la opción Aceptar. Paso 7. Enseguida nos generará un archivo XLS y se nos pedirá que lo guardemos con un nombre, en este caso, el archivo se llamará Datos de resumen definitivo y guardamos. Paso 8. Una vez generado el archivo se mostrará con todos nuestros datos en forma de tabla. Este archivo nos muestra los datos del proyecto como elevaciones, despalme, capas, sobreelevaciones y ampliaciones. Lo que nos interesa de este archivo, para el llenado del formato de registro y cálculo de la ordenada masa, es la hoja de cálculo con nombre Resumen. En esta hoja tenemos las áreas y volúmenes de todas nuestras secciones transversales generadas para el proyecto. Tulapilla San Andresito, con estaciones que van del 0 más 3 ceros hasta 3 más 60. Registro y cálculo de la ordenada curva masa. El procedimiento de cálculo del registro para la obtención de las ordenadas de curva masa se presenta a continuación. Para iniciar el cálculo en la hoja de curva masa es necesario copiar los datos de nuestra hoja de cálculo. Resumen a la hoja de registro y cálculo de la ordenada curva masa, justamente como se encuentra, ya que la hoja de cálculo está programada para realizar los cálculos por sí sola, a excepción de que se deben introducir las pendientes de entrada y salida manualmente. 1. Estación. En esta columna se anotan los kilometrajes de las estaciones correspondientes a las secciones en estudio, es decir, a cada 20 metros y en los puntos de interés. En este caso, se vincularán las estaciones de nuestra hoja Resumen. Para darle formato a nuestros valores, nos iremos a Formatos de celdas, de ahí seleccionamos la opción Personalizado, y elegimos la opción de 0 más 3 ceros, procedemos a dar clic en botón Aceptar. 2. Elevación terreno. En esta columna se anotan las cotas o elevaciones del terreno natural, tomadas del perfil de este o bien de la nivelación definitiva realizada en campo. Se vincularán las elevaciones de terreno correspondientes a las estaciones previamente vinculadas de la hoja de cálculo, resumen. 3. Tangente vertical. Esta columna se subdivide en dos. Columna para pendientes. En esta columna se deben indicar las pendientes tanto de entrada como de salida de las tangentes verticales. Se tomarán las pendientes que se obtuvieron del perfil de la subrasante como se muestra a continuación, donde tenemos una pendiente de menos 0.5% para los primeros kilometrajes. Columna para cotas. En esta columna se anotan las cotas de cada uno de los puntos sobre la tangente vertical. Solo se realizará cuando se calcule curva vertical. Para efectuar el cálculo se realiza la siguiente condición. Por ejemplo, si columna G, factor Y, es igual a nada, se procede a la sumatoria de las columnas H, elevaciones de subrasante, y columna G, factor Y. 4. Curva vertical. Esta columna se subdivide en tres columnas, las cuales se llenan solamente cuando existen curvas verticales junto con todo el cálculo de la corrección de la curva. Para llenar la columna 3 y 4, primero se identificarán los pi de las curvas verticales. A cada curva vertical se le dio una longitud de 120 metros, por lo que cada curva cuenta con 6 estaciones. Las estaciones se colocan en el valor X de la columna 4, siendo del 0 al 6. Excel nos permite hacer uso de la condición si
Para realizar nuestros cálculos de manera más rápida, en caso de la columna E, factor X, se lleva a cabo la siguiente condición. Si E es igual a nada, entonces se efectúa la división de la columna C pendiente entre 10 por 6. Todo este resultado se multiplicará por la columna F, X al cuadrado. Cabe mencionar que es importante que las pendientes de entrada y salida, de la columna 3, sean verificadas e introducidas manualmente. Para esto nos podemos apoyar de los formatos generados por CivilCAD o del plano mismo, ya que, con la diferencia de pendientes, obtenemos el parámetro K, que es importante para el cálculo de la cota de la curva vertical. Para el cálculo de la columna F, X al cuadrado, se efectúa la condición si. Para el caso de dicha columna se ocupará la siguiente condición. Si E es igual a nada, no se realiza nada. Si tenemos un valor en dicha columna, se procede a realizar la operación del valor que se encuentra en la columna E y este se elevará al cuadrado. 5. Elevación subrasante. En esta columna se anotan las cotas de todos y cada uno de los puntos sobre la subrasante, es decir, la elevación que les corresponde de acuerdo al perfil trazado, como resultando de haber proyectado las tangentes verticales con sus pendientes y hecho los cálculos de las curvas verticales. En la hoja se vinculó el valor de elevación de la subrasante que le corresponde a cada estación y punto de interés. 6. Espesores. En esta columna se harán las anotaciones respectivas, ya sea en corte o terraplén, dependiendo del signo que resulte de realizar la diferencia entre la subrasante y la elevación del terreno natural. Es decir, cuando el terreno está más alto que la subrasante, negativo, se baja realizando un corte y cuando es más bajo que la subrasante, positivo, se sube haciendo un terraplén. Estos resultados se registran en sus respectivas columnas. En pocas ocasiones resulta la diferencia nula o cero. Estos espesores de igual manera, se vinculó, respetados si se refiere a espesor de corte o terraplén. 7. Áreas. En esta columna se anotarán las áreas correspondientes a la sección de construcción de la estación, ya sea en corte o en terraplén. Para obtener las áreas se procede de la siguiente forma. Se dibujan a escala, 1:100, las secciones transversales del terreno se mide sobre el eje del camino el espesor en corte o en terraplén que se tenga. Se valora el área de cada una de las capas existentes en la sección de construcción, de terraplén o de corte que se tenga, mediante la aplicación de cualquiera de los siguientes métodos. A. Método gráfico. B. Método analítico. C. Método del planímetro. En nuestro caso, solo se vincularán las celdas correspondientes. 8. Suma de áreas. En esta columna se registran la suma de área que se tiene en una estación más el área de la estación anterior. Estos resultados obtenidos se registran en sus columnas respectivas, ya sea que se trate en corte y o terraplén. 9. Semidistancia. D. Entre 2. En esta columna se anotará la semidistancia entre dos secciones de estudio consecutivas 10 volumen. En esta columna se registran los volúmenes ya sea en corte o en terraplén, mismos que se obtienen de la forma siguiente. Volumen es igual a columna 8 por columna 9. El resultado obtenido se registra en su respectiva columna, ya sea que se trate de corte y barra diagonal o terraplén. 11. Coeficiente de variabilidad volumétrica. Es la relación que existe entre el peso volumétrico del material en su estado natural y el peso volumétrico que ese mismo material tiene al formar parte del terraplén. Este coeficiente se aplica al volumen del material en su estado natural para obtener su volumen en el terraplén. Este coeficiente es establecido por el Laboratorio de Mecánica de Suelos para cada zona por la que va pasando el material. El coeficiente será mayor a la unidad cuando un metro cúbico de terraplén pueda construirse con un volumen menor de material obtenido en el corte o en el préstamo. Contrariamente, el coeficiente. 12. Volúmenes abundados o reducidos. En esta columna se registran los volúmenes abundados o reducidos mediante la siguiente expresión. Volumen es igual a columna 10 por columna 11. Es decir, se obtiene del producto de los volúmenes afectados por el coeficiente de variabilidad volumétrica. 13. Total de corte y terraplén. En esta columna se pondrá la suma de las columnas del inciso anterior, 12, en la siguiente columna. Total terraplén. En esta columna se pondrá el total de volumen de terraplén, realizando la suma de las columnas de terraplén, CT, CY y CS, que correspondan al tipo de material que se tenga en la zona de los cortes. 14. Suma algebraica. En esta columna se registrará el resultado de la suma algebraica de los volúmenes, dando el signo positivo, más, a los volúmenes de corte, y el signo negativo, menos, a los de terraplén. El valor que se obtenga al hacer la diferencia entre ambos volúmenes se anota en aquella columna que predomine, ya sea en corte o en terraplén.
Para la columna 14, en corte, se hace uso de la condición si, que nos dice que si AR es mayor que AS, entonces a AR se le restará a AS, quedando el valor positivo. Si no se cumple la condición, se le pide a Excel que no realice ninguna acción. Para la columna 14, terraplén, la condición si nos dice que si AR es menor que AS, entonces a AS se le restará a AR, quedando el valor negativo. Si no se cumple la condición, se le pide a Excel que no realice ninguna acción. 15. Ordenada curva masa. Finalmente se llega al cálculo de la ordenada de curva masa, que no es otra cosa que ir sumando o restando, según lo indique la columna número 14, a un valor de ordenada cualquiera, tomado como origen, de tal manera que se obtengan valores positivos como resultado. Generalmente el primer punto de partida se elige con una cantidad elevada, por ejemplo, 50.000 o 100.000, con el fin de que siempre se tengan valores de la curva más positivos con relación al eje de referencia. El valor inicial de nuestra columna 15 es de 100.000. Para esta columna también se implementa la condición si, que nos dice que, si en AT no hay valores, entonces se sumarán las columnas a V y a U, pero, si en la columna AT existe valor, entonces se sumarán las columnas a V y a T. 16. Volumen de finos. En esta columna se registrarán los volúmenes de los materiales de las capas subyacentes y suprasantes, CY y CS, provenientes de bancos de préstamos según lo indiquen los estudios de geotecnia. 17. Ordenada de curva masa de finos. En esta columna se calculará la ordenada de curva masa de finos, que consistirá en ir restando los volúmenes de finos. Columna número 15. Al valor de una ordenada tomada como origen, que deberá tener un valor tal que las diferencias sean siempre positivas. El valor inicial de nuestra columna 17 es de 50.000. 18. Volumen de subbase más base. En esta columna se registrarán los volúmenes de los materiales de las capas subbase y base, SB y BA. 19. Ordenada de curva masa de SB más BA. En esta columna se calculará la ordenada de curva masa de finos, que se forma al ir restando los volúmenes de la columna número 16. Al valor de una ordenada tomada como origen, que deberá tener un valor tal que las diferencias sean siempre positivas. El valor inicial de nuestra columna 19 es de 50.000. El formato de registro y cálculo de la ordenada masa se encuentra completo. Diagrama de curva masa. Definición de curva masa. La curva masa está definida como un diagrama, el cual en las ordenadas representa los volúmenes acumulados tanto de cortes como de terraplén. En las abscisas representa los kilometrajes de los puntos de estudio. Haciendo las observaciones correspondientes se deberá determinar esta curva, primeramente, ajustando la escala adecuada al espacio existente, para poderla plasmar arriba del perfil del terreno. Ya que a partir de esta gráfica se procederá a cuantificar los diferentes acarreos, desperdicios y préstamos existentes en el tramo de estudio. Estos valores serán tomados de la hoja de cálculo para la curva masa, graficando el valor de la columna de ordenada curva masa. El trazado de la curva masa se realizará arriba del trazo del perfil, marcando en donde proceda los datos siguientes. Los 20 metros de acarreo libre sobre la curva masa, el cálculo de los sobreacarreos, texto de banco de préstamo y texto del diagrama de bando de préstamo. Compensadora económica. En un tramo, la compensadora que corta el mayor número de veces al diagrama de masas y que produce los momentos de terracerías más económicos, recibe el nombre de compensadora económica o compensadora general. Es conveniente tener una sola compensadora económica o general para un tramo de gran longitud. Sin embargo, la economía buscada obliga a la mayor parte de las veces a que la compensadora no sea una línea continua, sino que debe interrumpirse en ciertos puntos para reiniciarlos en otros situados arriba o debajo del anterior. Lo que origina tramos que no están compensados longitudinalmente con los volúmenes son la diferencia de las ordenadas de las compensadoras. Análisis de la posición económica de la compensadora. La fijación de esa compensadora se puede obtener de las siguientes maneras. 1. Procedimiento gráfico tanteos. 2. Procedimiento matemático función de precios de acarreo. 1. Procedimiento gráfico. Este procedimiento consiste en encontrar a ojo la posición de la compensadora en donde la suma de los movimientos hacia adelante es igual a la suma de los momentos de atrás. En la siguiente figura, la suma de las distancias B, D, F, se busca que sea iguales a las de A, C, I, E. Esto se logra subiendo o bajando la compensadora hasta encontrar la posición en que son iguales los productos de ambos movimientos, es decir, la suma de los movimientos hacia adelante son iguales a las madres movimientos hacia atrás. 2. Procedimiento matemático.
Procedimiento matemático. Para este procedimiento el deseo de la compensación longitudinal se presenta en 4 casos dependiendo de la ubicación de la conversadora económica o general. 1. La conversadora puede quedar ubicada entre préstamos. 2. Entre préstamos y desperdicio. 3. Entre desperdicios. 4. Entre desperdicio y préstamo. Sobre acarreos, la SCT ha establecido una distancia de acarreo libre de 20 metros representada por medio de una horizontal en la zona inmediata a los máximos y mínimos del diagrama de masas. Distancia media de sobreacarreo. Se obtiene en base a la propiedad de la curva masa que dice que las áreas de los contornos cerrados, comprendidos entre el diagrama y la compensadora, representa el monto de los acarreos, si el área de estas figuras se divide entre la ordenada de estas, que representa un volumen, se obtendrá como resultado una distancia, que restándole el acarreo libre dará la distancia media de sobreacarreo. La SCT clasifica los acarreos de acuerdo con la distancia que hay del centro de gravedad de la excavación y el centro de gravedad del terraplén a construir, o del sitio donde el desperdicio se va a depositar, en 1. Acarreo libre. Es el que se efectúa a una distancia de 20 metros. 2. Acarreo en metros cúbicos estación. Cuando la distancia entre los centros de gravedad queda comprendida entre 20 a 120 metros. 3. Acarreo metros cúbicos hectómetro. Cuando la distancia entre los centros de gravedad está comprendida entre 120 a 1020 metros. 4. Acarreo metros cúbicos kilómetro. Cuando la distancia entre los centros de gravedad es mayor a 1020 metros. Préstamos y desperdicios. Generalmente los préstamos se originan por exceso de volumen de terraplén y los desperdicios por exceso de volumen en corte. Se determinan préstamos laterales a las excavaciones ejecutadas dentro de fajas ubicadas paralelamente al eje del camino a uno o ambos lados de él, con anchos determinados en el proyecto y cuyos materiales se utilizan exclusivamente a la formación de terraplenes contiguos. El límite exterior de cada faja se fija actualmente a una distancia máxima de 100 metros, contados a partir del eje del camino. En la actualidad este tipo de préstamos están prohibidos. Los préstamos de banco se realizan fuera del límite de 100 metros de ancho indicado en el punto anterior y los ejecutados dentro de dicho límite se denominan a los materiales que se empleen en la construcción de terraplenes que no están situados lateralmente a dichos préstamos. El pago se hace midiendo el volumen geométrico de excavación en metros cúbicos, multiplicándolo por el precio unitario correspondiente. El precio unitario se fija de acuerdo con la dificultad que presenta el material al extraerse y cargarse al camión. Desperdicios. Se denomina desperdicio al exceso de corte realizado en la construcción de un camino el cual se tiene que retirar de la zona que lo genera y ser llevado a un banco de desperdicios o utilizarlo en préstamos que se tengan en el camino de proyecto. Este trabajo se puede eliminar, desde la propuesta de la subrasante, cuando observamos que le están realizando más cortes que terraplenes, o cuando se ha realizado la gráfica de la curva masa y se observa que se tienen cortes en exceso, pudiendo ajustar la propuesta de la subrasante. Este último procedimiento solo se puede realizar cuando el proyecto es en forma electrónica. Si después de realizar lo anterior existe el desperdicio, se tendrán que realizar los trabajos que el inicio se mencionaron, contemplando el pago de los trabajos, corte, transporte y pago por recibir el material. De acuerdo con lo anterior, la experiencia nos indica que, en terrenos de lomerío, normalmente conviene tratar de compensar volúmenes de excavación y de relleno con lo que se logra la economía buscada. No obstante, en terreno de gran pendiente transversal y de tipo lomerío fuerte o montañoso, resulta difícil lograr la compensación y además el acarreo de los materiales a distancias medias y largas es impráctico pues provocaría la construcción de costosos caminos de acceso, por lo que en esos casos se opta por desperdiciar y prestar en una zona más accesible. A continuación, se muestra la metodología de obtener la ordenada curva masa, la línea compensadora y los sobreacarreos, por medio de Excel, bloc de notas y CivilCAD. Después de haber llenado el formato de la ordenada curva masa, procedemos a dibujar su diagrama. Esto será con ayuda de la columna 1, estaciones, y de la columna 15, ordenada curva masa. Se obtendrán 3 diagramas. Paso 1. Únicamente copiaremos la columna correspondiente a las estaciones, columna 1, y la columna 15, correspondiente a la ordenada curva masa. Paso 2. Las columnas 1 y 15, de nuestra tabla de Excel las pegaremos en un archivo de bloc de notas. Ya que las hayamos copiado, procedemos a guardar el documento. Paso 3.
Ya que se haya guardado nuestro documento en bloc de notas, abrimos nuestro software de AutoCAD. Paso 4. Después de haber ingresado a nuestro software AutoCAD, nos dirigimos a la pestaña de Civil CAD. Paso 5. Del menú que se nos despliega, seleccionamos la opción de Puntos. Paso 6. Después seleccionamos Terreno. Paso 7. De la nueva pestaña que se abre seleccionamos Importar. Es importante tomar en cuenta el orden de las cotas que corresponderán a la coordenada X y las que corresponderán a la coordenada Y. En este caso, las estaciones corresponderán a la coordenada X y los volúmenes a la coordenada Y. Paso 8. Se nos ha abierto un menú. Este menú nos indica que establezcamos qué tipos de coordenadas vamos a importar. Nosotros elegimos X, Y, de igual manera seleccionamos que nuestros puntos se unan con polilínea y finalmente le damos a aceptar. Paso 9. Procedemos a buscar nuestro archivo en bloc de notas. Para exportar nuestros valores a AutoCAD, damos en Abrir. Paso 10. Se nos dibuja nuestro diagrama de la ordenada curva masa. Es importante recordar que para la escala horizontal se necesita 1 ESA, 2000 y para la escala vertical 1 centímetro ESA, 1000 metros cúbicos. Paso 11. A continuación, convertiremos y haremos que se pueda reconocer nuestra ordenada curva masa. Iremos nuevamente a Civil CAD. Paso 12. Seleccionamos la opción de Módulos. Paso 13. Nos dirigimos enseguida a Carreteras SCT. Paso 14. Después, Curva Masa, y finalmente, Convertir, seleccionamos nuestra curva masa trazado con las coordenadas. En cuanto haya sido convertida se cambiará el color de esta. Paso 15. Nos vamos a dirigir a la pestaña Civil CAD. Paso 16. Luego seleccionaremos la opción Módulos, nos desglosa un menú. Paso 17. Después nos vamos a la opción Carreteras SCT. Paso 18. Como paso siguiente nos dirigimos a la opción Curva Masa. Paso 19. Después de que se seleccionó la opción Curva Masa, nos despliega un menú, en donde seleccionaremos Línea Compensadora, y enseguida Dibujar. Paso 20. Luego nos pedirá que designemos un objeto, designaremos nuestra curva masa. Paso 21. Nos pide que indiquemos un punto inicial, para que Civil CAD pueda reconocer los factores adecuados para desarrollar la línea compensadora. Lo ubicaremos de manera en que nuestro trazo de línea abarque una curva cóncava y convexa y se procede a trazar de manera que se quede una línea horizontal de forma ortogonal y damos Enter. Es importante saber que es difícil que una sola línea compensadora solucione todos los movimientos y sobre todo cuando se trata de grandes longitudes. Es por eso por lo que se va a tener una serie de líneas compensadoras en distancias pequeñas. Paso 22. Para la realización de los sobreacarreos, seleccionamos nuevamente el botón Civil CAD. Paso 23. Seleccionaremos la opción de Módulos. Paso 24. Continuamos con seleccionar Carreteras SCT. Paso 25. Luego nos dirigimos a la opción de Curva Masa. Paso 26. A continuación se despliega un menú, y seleccionaremos Sobreacarreos, y enseguida Anotar datos. Paso 27. Nos pide que designemos un objeto, seleccionamos nuestra curva masa, con nuestra horizontal ya trazada en puntos específicos dentro de la misma. Cuando una compensadora está por debajo de la curva masa, el movimiento de tierras es de izquierda a derecha. Paso 28. Después de haber designado nuestro objeto, nos pedirá que indiquemos nuestra distancia de acarreo libre, la cual proporcionamos de 20 metros. Paso 29. Enseguida indicaremos un número de movimiento inicial, el cual será de 1. Paso 30. Después, un coeficiente de variación volumétrica, y en el caso del proyecto será de 0.95. Paso 31. Se nos muestra nuestros sobreacarreos sobre el espacio seleccionado previamente. Obtención de la ordenada curva masa de finos. Paso 1. Únicamente copiaremos la columna correspondiente a las estaciones, columna 1, y correspondiente a la ordenada curva masa de finos, columna 17. Paso 2. Las columnas 1 y 17 de nuestra tabla de Excel las pegaremos en un archivo de bloc de notas. Ya que las hayamos copiado, procedemos a guardar el documento. Paso 3.
Ya que se haya guardado nuestro documento en bloc de notas, abrimos nuestro software de AutoCAD. Paso 4. Después de haber ingresado a nuestro software AutoCAD, nos dirigimos a la pestaña de Civil CAD. Paso 5. Del menú que se nos despliega, seleccionamos la opción de Puntos. Paso 6. Después seleccionamos Terreno. Paso 7. De la nueva pestaña que se abre seleccionamos Importar. Es importante tomar en cuenta el orden de las cotas que corresponderán a la coordenada X y las que corresponderán a la coordenada Y. En este caso, las estaciones corresponderán a la coordenada X y los volúmenes a la coordenada Y. Paso 8. Se nos ha abierto un menú. Este menú nos indica que establezcamos qué tipos de coordenadas vamos a importar. Nosotros elegimos X, Y, de igual manera seleccionamos que nuestros puntos se unan con polilínea y finalmente le damos a aceptar. Paso 9. Procedemos a buscar nuestro archivo en bloc de notas. Para exportar nuestros valores a AutoCAD, damos en Abrir. Paso 10. Se nos dibuja nuestro diagrama de la ordenada curva masa. Es importante recordar que para la escala horizontal se necesita 1 es a 2000 y para la escala vertical 1 centímetro es a 1000 metros cúbicos. Diagrama de préstamo de la ordenada curva masa, de la subbase y base. Paso 1. Únicamente copiaremos la columna correspondiente a las estaciones, columna 1, y correspondiente a la ordenada curva masa de finos, columna 19. Paso 2. Las columnas 1 y 16 de nuestra tabla de Excel las pegaremos en un archivo de bloc de notas. Ya que las hayamos copiado, procedemos a guardar el documento. Paso 3. Ya que se haya guardado nuestro documento en bloc de notas, abrimos nuestro software de AutoCAD. Paso 4. Después de haber ingresado a nuestro software AutoCAD, nos dirigimos a la pestaña de Civil CAD. Paso 5. Del menú que se nos despliega, seleccionamos la opción de Puntos. Paso 6. Después seleccionamos Terreno. Paso 7. De la nueva pestaña que se abre seleccionamos Importar. Es importante tomar en cuenta el orden de las cotas que corresponderán a la coordenada X y las que corresponderán a la coordenada Y. En este caso, las estaciones corresponderán a la coordenada X y los volúmenes a la coordenada Y. Paso 8. Se nos ha abierto un menú. Este menú nos indica que establezcamos qué tipos de coordenadas vamos a importar. Nosotros elegimos X, Y, de igual manera seleccionamos que nuestros puntos se unan con polilínea y finalmente le damos a aceptar. Paso 9. Procedemos a buscar nuestro archivo en bloc de notas. Para exportar nuestros valores a AutoCAD, damos en Abrir. Paso 10. Se nos dibuja nuestro diagrama de la ordenada curva masa. Es importante recordar que para la escala horizontal se necesita 1 es a 2000 y para la escala vertical, 1 centímetro representa 1000 metros cúbicos. Recordemos que el diagrama de la ordenada curva masa nos sirve principalmente para fijar el sentido de los movimientos del material, controlar préstamos y desperdicios, por último, compensar volúmenes. Trazado de la ordenada curva masa mediante el software Civil CAD. Después de la obtención de nuestras secciones transversales del perfil de terreno, procedemos a realizar nuestro cálculo y trazado de curva masa y sobreacarreos con ayuda de Civil CAD. Paso 1. Seleccionaremos nuestra línea curva masa obtenida previamente mediante el software Civil CAD y la ubicaremos en otro punto de nuestra hoja de AutoCAD. Paso 2. Nos vamos a dirigir a la pestaña Civil CAD. Paso 3. Luego seleccionaremos la opción Módulos, nos desglosa un menú. Paso 4. Después nos vamos a la opción Carreteras SCT. Paso 5. Como paso siguiente nos dirigimos a la opción Curva Masa. Paso 6. Después de que se seleccionó la opción Curva Masa, nos despliega un menú, en donde seleccionaremos Línea Compensadora, y enseguida Dibujar. Paso 8. Luego nos pedirá que designemos un objeto, designaremos nuestra curva masa. Paso 9. Nos pide que indiquemos un punto inicial, para que Civil CAD pueda reconocer los factores adecuados para desarrollar la línea compensadora. Lo ubicaremos de manera en que nuestro trazo de línea abarque una curva cóncava y convexa y se procede a trazar de manera que se quede una línea horizontal de forma ortogonal y damos Enter. Paso 9. Para la realización de los sobreacarreos, seleccionamos nuevamente el botón Civil CAD. Paso 10.
Seleccionaremos la opción de Módulos. Paso 11. Continuamos con seleccionar Carreteras SCT. Paso 12. Luego nos dirigimos a la opción de Curva Masa. Paso 13. A continuación se despliega un menú y seleccionaremos Sobre acarreos y enseguida Anotar datos. Paso 14. Nos pide que designemos un objeto, seleccionamos nuestra curva masa, con nuestra horizontal ya trazada en puntos específicos dentro de la misma. Paso 15. Después de haber designado nuestro objeto, nos pedirá que indiquemos nuestra distancia de acarreo libre, la cual proporcionamos de 20 metros. Paso 16. Enseguida indicaremos un número de movimiento inicial, el cual será de 1. Paso 17. Después, un coeficiente de variación volumétrica, y en el caso del proyecto será de 0.95. Cuando una línea compensadora se encuentra por encima de la curva masa, el movimiento de tierra se realiza de derecha a izquierda. En cambio, cuando una compensadora está por debajo de la curva masa, el movimiento de tierras es de izquierda a derecha. Paso 18. Se nos muestra nuestros sobreacarreos sobre el espacio seleccionado previamente. Paso 19. Para generar reporte de los sobreacarreos, realizaremos el mismo procedimiento, nos ubicaremos en el botón Civil CAD, Módulos, Carreteras SCT, Curva Masa, Sobreacarreos, Generar reporte, entonces seleccionaremos la respectiva curva. Paso 20. A continuación nos arroja un archivo para guardar en formato XLS, y lo guardamos en una carpeta. Paso 21. Se abre automáticamente la tabla de Excel, con los datos de los dos sobreacarreos, y procedemos a guardar nuestra hoja de cálculo generada. Formatos de cantidades de obra. Realizar un resumen de los diferentes trabajos se puede llevar a cabo con los formatos que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ha diseñado, los cuales mostraremos a continuación. 1. Cantidades de obra. En el siguiente formato se realiza un resumen de cada uno de los trabajos a realizar y la cantidad de estos. Para el llenado del despalme en corte y áreas de terraplén haremos uso de nuestra tabla de registro y cálculo de la ordenada curva masa, y haremos la vinculación con los datos que se fueron obteniendo. Para el llenado de los sobreacarreos, nos guiaremos de nuestra tabla de sobreacarreos, los datos que fueron previamente calculados. 2. Sobreacarreos. De acuerdo con los sobreacarreos obtenidos por el Civil CAD, tenemos 10.784 metros cúbicos de desperdicio y que no se necesita material de préstamo, ya que da un volumen de 11.636 metros cúbicos de acuerdo con las características del tipo de suelo de nuestro tramo del camino. Se procede al llenado de nuestro formato de cálculo de sobreacarreos. Una vez que dibujamos la ordenada curva masa y hayamos trazado nuestra compensadora económica, procedemos a calcular nuestros sobreacarreos, localizados previamente, como se podrá observar en la siguiente figura, en la cual se presentan cortes y terraplenes. Fórmula para cálculo de sobreacarreos. Sobreacarreos es igual a la diferencia de ordenada curva masa entre el coeficiente de variación volumétrica, finalmente multiplicamos por la distancia de pago. Para calcular los sobreacarreos es necesario emplear la siguiente tabla. Una vez que contamos con todos los datos, procederemos a calcular los sobreacarreos, empezando por sumar las ordenadas medias para saber de qué forma se pagarán el sobreacarreo apoyándonos en la tabla antes descrita. Del diagrama de la curva masa y con las distancias medias de acarreo calculadas se obtienen los sobreacarreos de la siguiente manera. Ocuparemos nuestro sobreacarreo número 3 de proyecto. El dato que ocuparemos para nuestro coeficiente de variación volumétrica depende de las características del material en el lugar sobre el cual se está haciendo el proyecto. En nuestro caso ocuparemos un valor de 0.95. El sobreacarreo número 3 se calcula de la siguiente manera. 95 más 92.60, obtenemos como resultado 187.6. Según a la clasificación, este sobreacarreo entra en el rango de hectómetros. Procedemos a restar 31.028 menos 14.891, como resultado obtenemos 16.137. Acomodamos estos valores de manera que sea perceptible el desglose del cálculo. Lo siguiente es dividir 16.137 entre 0.95, esto lo multiplicaremos por la división de 188 entre 100. El resultado que obtengamos finalmente lo multiplicaremos por 2.
nuestro sobreacarreo 3 resultó con un volumen de 33.973 metros cúbicos hectómetros. El sobreacarreo número 7 se calcula de la siguiente manera: 88.82 más 117.43, obtenemos como resultado 206.25. Según a la clasificación, este sobreacarreo entra en el rango de hectómetros. Procedemos a restar 51.010 menos 44.041, como resultado obtenemos 6.969. Acomodamos estos valores de manera que sea perceptible el desglose del cálculo. Lo siguiente es dividir 6.969 entre 0,95, esto lo multiplicaremos por la división de 206 entre 100. El resultado que obtengamos finalmente lo multiplicaremos por 2. Nuestro sobreacarreo 7 resultó con un volumen de 14.672 metros cúbicos hectómetros. Teniendo los cálculos anteriores, se procede al llenado de nuestro formato de cálculo de sobreacarreos. En este formato se realiza un resumen de los diferentes tipos de sobreacarreos que se realizan, así como la cantidad de ellos. 3. Préstamo de banco. En este formato se realizará un resumen de los metros cúbicos de material que se traerán de los diferentes bancos de préstamo y la distancia a pagar por su acarreo. Para el llenado del formato comenzaremos por ubicar los bancos de préstamo cercanos a la zona. Banco de material. Es un sitio donde se puede explotar material para la construcción de una vía terrestre, que cumpla con las características necesarias para la estructura de terracerías o de pavimentos. Localización. Para la localización del banco, se requiere de un análisis para conocer el tipo de material que existe, el volumen alcanzable y explotable de suelos o rocas, que pueda ser utilizado en la construcción de la vía terrestre. El material debe de cumplir con las especificaciones que se requiere para cada capa de terracería o de pavimentos, con la finalidad de realizar los trabajos respecto a la normativa. En cuanto a la explotación del banco, es necesario conocer la tendencia de tierras para determinar el movimiento del material hacia el eje de proyecto. En caso de que exista un banco de materiales de la SCT, el material se tomará de dicho banco. Obtención de información. Para realizar el análisis didáctico del posible banco de materiales, se hará el uso de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, para determinar las posibles zonas de bancos de materiales, mediante una descripción general del material existente en la zona. En este proceso queda aclarar que, para clasificar una zona como posible banco, es necesario realizar pruebas de laboratorio para poder utilizar el material en la construcción del camino. Para obtener la información nos dirigimos a la página de INEGI. En la página principal de INEGI nos dirigimos en la sección de mapas. Una vez ya localizada la sección, le daremos clic y nos aparecerá la siguiente página. Ya visualizando la pantalla en la sección de mapas, buscaremos el apartado de geología. A continuación, nos dirigirá a la siguiente página. En el apartado de geología buscaremos la localidad en donde se proyecta el camino. En este caso será el de Tulapilla, Coyutla, Veracruz de Ignacio de la Llave. Para la descarga de la información seleccionamos la escala que se requiera descargar. Si no existe la información con dicha escala, nos iremos a la siguiente, de tal forma de tener la mayor información posible de la zona. En nuestro caso utilizaremos la escala 1:250.000, ya que es la única que existe en la zona. Se descargará en formato PDF para su mejor visualización. Esperamos a que cargue la página, y nos abrirá el mapa en escala 1:250.000, como se muestra a continuación. Con los datos descargados, ubicaremos la zona en donde se ubica nuestro eje y determinar el tipo de geología que existe. De acuerdo con la carta geológica, en nuestra zona de análisis se encuentra la siguiente simbología de rocas, lo cual nos permitirá conocer qué tipo de suelo podemos encontrar. En el apartado de simbología de la carta geológica nos muestra que en el sitio de la localidad encontramos rocas sedimentarias y volcánicas. La importancia de saber el tipo de roca que se encuentra en nuestra zona de análisis es de gran importancia, ya que con ello nos podemos dar un panorama de qué tipo de suelo podemos encontrar en la zona, de acuerdo con la composición de la roca. A continuación, se ubicaron los posibles bancos de préstamo sobre la carta geológica previamente descargada. El primer banco de préstamo, con nombre San Andresito, cuenta con un volumen total de 269.360 metros cúbicos, con tipo de material corresponde a andesita, con dificultad de ataque 20-80-00. Dicho banco de préstamo será utilizado para el cuerpo de terracerías. El segundo banco de préstamo, con nombre El Remolino, cuenta con un volumen indefinido de metros cúbicos, con tipo de material corresponde a grava arena, con dificultad de ataque 10-90-00.
Dicho banco de préstamo será utilizado para el cuerpo de pavimento. Ya que se han identificado los posibles bancos de materiales, se inicia con la etapa de exploración para poder extraer material y clasificarlo. Banco de préstamo, San Andresito. Se muestra a continuación el formato de ubicación de Banco de préstamo, San Andresito, que se encuentra ubicado a 1029.43 metros del cadenamiento 3+60. Capacidad del banco en metros cúbicos es de 269.360. Volumen del material aproximado estudiado en metros cúbicos es de 30.737.83. Empleo del material para terraplén, subracente y subrasante. Tratamiento. Triturados parcialmente. Observaciones. Que sea compactable, arena con finos, arena limosa, mezcla de arena, grava y limo, más de 12% en masa. Pasa la malla número 200 y las pruebas de límite de consistencia clasifican a la fracción fina como ML o MH. No existe frente de ataque, pero sí hay camino de acceso. También se muestra un croquis que va desde el cadenamiento 3+060 hasta la localización del banco de préstamo, San Andresito. Para el banco de préstamo, San Andresito, se usarán para el cuerpo de terracerías, los cuales son terraplén, subrasante y sublacente. Su normatividad se menciona a continuación. NCMT 101/21. Título: Materiales para terraplén. Contenido. Esta norma contiene los requisitos de calidad de los materiales que se utilicen en la construcción de terraplenes. Definición y clasificación. Los materiales para terraplén son suelos y fragmentos de roca, producto de los cortes o de la extracción en bancos, que se utilizan para formar el cuerpo de un terraplén hasta el nivel de desplante de la capa subyacente. NCMT 103/21. Título: Materiales para subrasante. Contenido. Esta norma contiene los requisitos de calidad de los materiales que se utilicen en la construcción de la capa subrasante de las terracerías. Definición. Los materiales para la capa subrasante son los suelos naturales, seleccionados o privados, producto de los cortes o de la extracción en bancos, que se utilizan para formar dicha capa inmediatamente encima de la cama de los cortes, de la capa subyacente o del cuerpo de un terraplén cuando esta última no se construya, para servir de desplante a un pavimento. NCMT 102/21. Título: Materiales para sublacente. Contenido. Esta norma contiene los requisitos de calidad de los materiales que se utilicen en la construcción de la capa subyacente de las terracerías. Definición. Los materiales para la capa subyacente son suelos y fragmentos de roca, producto de los cortes o de la extracción de bancos, que se utilizan para formar dicha capa inmediatamente encima del cuerpo un terraplén. Cálculo del préstamo. Préstamo para terraplén del kilómetro 2+761.72 al 2+786.50. Diagrama de la curva masa para material tipo D, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 2.786.50 menos 2.761.72 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 12.39 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera: 12.39 más 3.064.43 menos 2.786.50. A esto le sumamos 1.029.43 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 1.299.75 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 1.029.43 metros los podemos redondear a 2 kilómetros. Banco de préstamo, San Andresito, ubicado a 1.029.43 metros a la derecha en la estación 3+64.43. Se tienen las siguientes consideraciones. 1. 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,000. 2. 10 metros de roca andesita muy fracturada, que al explotarse se obtendrá fragmentos de roca chicos y medianos con arena y pocas gravas. Los finos son de baja plasticidad, FSMSM. La dificultad de ataque es 208000, con CVV 1.05, 0.98, 0.96 y el tratamiento será un bandeado. Capacidad suficiente para cuerpo del terraplén, capa subyacente y capa subrasante. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 100.000 metros cúbicos le restamos 99.547 metros cúbicos.
Tenemos como préstamo requerido 453 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 453 metros cúbicos entre 1.05. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 431.43 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 453 metros cúbicos entre 1.05 y multiplicamos por 2. Obtenemos 862.86 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para terraplén del kilómetro 3 más 20 al 3 más 64.43. Diagrama de la curva masa para material tipo D. Diagrama de la curva masa para material tipo D, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 3064.43 menos 3020 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 22.23 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera: 22.23 más 1029.43, y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 1031.66 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 1031.66 metros los podemos redondear a 2 kilómetros. Banco de préstamos, San Andresito, ubicado a 1029.43 metros a la derecha en la estación 3 más 64.43. Se tienen las siguientes consideraciones. 1. 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,000. 2. 10.0 metros de roca andesita muy fracturada, que al explotarse se obtendrá fragmentos de roca chicos y medianos con arena y pocas gravas. Los finos son de baja plasticidad, FSMSM. La dificultad de ataque es 20-80-00, con un coeficiente de variabilidad volumétrica de 1.05, 0.98, 0.96 y el tratamiento será un bandeado. Capacidad suficiente para cuerpo de terraplén, capa subyacente y capa subrasante. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 99.547 metros cúbicos le restamos 99.541 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido 6 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 6 metros cúbicos entre 1.05, este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 5.71 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 6 metros cúbicos entre 1.05 y multiplicamos por 2. Obtenemos 7.71 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para capa subyacente y subrasante del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 1 más 3 ceros. Diagrama de la curva masa de finos, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 1000 menos 0 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 500 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera: 500 más 3064.43 menos 1000. A esto le sumamos 1029.43 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 3573.86 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 3573.86 metros los podemos redondear a 4 kilómetros. Banco de préstamos, San Andresito, ubicado a 1029.43 metros a la derecha en la estación 3 más 64.43. Se tienen las siguientes consideraciones. 1. 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,000. 2. 10 metros de roca andesita muy fracturada, que al explotarse se obtendrá fragmentos de roca chicos y medianos con arena y pocas gravas. Los finos son de baja plasticidad, FSMSM. La dificultad de ataque es 20-80-00, con coeficiente de variabilidad volumétrica de 1.05, 0.98, 0.96, y el tratamiento será un bandeado.
capacidad suficiente para cuerpo de terraplén, capa subyacente y capa subrasante. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 100.000 metros cúbicos le restamos 89.779.67 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido de 10.220.33 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 10.220.33 metros cúbicos entre 1.05. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 10.428.91 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 10.220.33 metros cúbicos entre 1.05 y multiplicamos por 4. Obtenemos 135.575.806 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para capa subyacente y subrasante del KM1+000 al KM2+000. Diagrama de la curva masa de finos, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 2000 menos 1000 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 500 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera. 500 más 3064.43 menos 2000. A esto le sumamos 1029.43 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 2573.86 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 2573.86 metros los podemos redondear a 3 kilómetros. Banco de Préstamos, San Andresito, ubicado a 1029.43 metros a la derecha en la estación 3+064.43. 1. 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100.00002. 10 metros de roca andesita muy fracturada, que al explotarse se obtendrá fragmentos de roca chicos y medianos con arena y pocas gravas. Los finos son de baja plasticidad, FSMSM. La dificultad de ataque es 208000 con un coeficiente de variabilidad volumétrica de 1.05, 0.98, 0.96, y el tratamiento será un bandeado. Capacidad suficiente para cuerpo de terraplén, capa subyacente y capa subrasante. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 89.779.67 metros cúbicos le restamos 79.904.57 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido de 9.875.1 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 9.875.1 metros cúbicos entre 1.05. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 10.076.63 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 9.875.1 metros cúbicos entre 1.05 y multiplicamos por 3. Obtenemos 20.153.27 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para capa subyacente y subrasante del KM2+000 al KM3+064.43. Diagrama de la curva masa de finos, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 3064.43 menos 2000 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 532.22 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera. 532.22 más 3064.43 menos 3064.43. A esto le sumamos 1029.43 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 1541.65 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 1541.65 metros los podemos redondear a 2 kilómetros. Banco de Préstamos, San Andresito, ubicado a 1029.43 metros a la derecha en la estación 3+64.43.
se tienen las siguientes consideraciones. 1. 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,000. 2. 10 metros de roca andesita muy fracturada, que al explotarse se obtendrá fragmentos de roca chicos y medianos con arena y pocas gravas. Los finos son de baja plasticidad, FSMSM. La dificultad de ataque es 20-80-00 con un coeficiente de variabilidad volumétrica de 1.05, 0.98, 0.96 y el tratamiento será un bandeado. Capacidad suficiente para cuerpo de terraplén, capa subyacente y capa subrasante. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 79.904.57 metros cúbicos le restamos 69.262.17 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido de 10.642.4 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 10.642.40 metros cúbicos entre 1.05. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 10.859.60 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 10.642.40 metros cúbicos entre 1.05 y multiplicamos por 2. Obtenemos 10.859.60 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Ya que se localizó el banco de terracerías, se procede a localizar un banco para el cuerpo de pavimento. Para este se tiene el banco de préstamo, el remolino. Localización del banco de préstamo, el remolino. Paso 1. En el buscador Google, buscaremos la página Bancos de Materiales de la Secretaría de Comunicaciones de Transporte 2020 Veracruz. Paso 2. Seleccionaremos la primera página que se nos presenta al buscarlo. Al momento de que se abre, nos despliega un archivo PDF con un inventario de bancos de materiales. Paso 3. Hacemos un recorrido por los bancos que se nos presentan. Ubicaremos el banco de préstamo que esté más cercano a la zona. En el caso de nuestro proyecto vamos a seleccionar el remolino, con datos como el kilometraje donde se localiza, su fecha de estudio, el tipo de material, su espesor de despalme, sus usos probables, aspectos económicos y sus restricciones económicas. Entre los usos probables del banco de material el remolino, encontramos su base, concreto asfáltico, finalmente concreto hidráulico. Paso 4. A continuación iremos a Google Earth para realizar un reconocimiento de la trayectoria que presenta, del lugar del banco de material al sitio de proyecto. Comenzaremos colocando nuestras coordenadas. Paso 5. Ubicamos nuestro banco, el remolino y su trayectoria. Paso 6. Le solicitamos a Google Earth que muestre el perfil de elevación. Paso 7. Enseguida nos muestra el perfil de elevación y el kilometraje de nuestro banco de material, por lo que se muestra será de 33.3 kilómetros. Banco de préstamo, el remolino. Se muestra a continuación el formato de ubicación de banco de préstamo, el remolino, que se encuentra ubicado a 33.300 metros del cadenamiento 0 más 3 ceros. Capacidad del banco es de 57.000 metros cúbicos. Volumen del material aproximado estudiado en metros cúbicos es de 30.737.83. Empleo del material para terraplén, subbase y base. Tratamiento, triturado parcial y cribado. Observaciones. Son los poco o nada cohesivos, como mezclas de gravas, arenas y limos, que al extraerlos quedan sueltos o pueden ser disgregados y que, para ser utilizables, requieren un tratamiento mecánico de trituración parcial y cribado, con el equipo adecuado para aprovechar las partículas mayores que el tamaño máximo establecido. También se muestra un croquis que va desde el cadenamiento 0 más 3 ceros hasta la localización del banco de préstamo, el remolino. Para el banco de préstamo, el remolino, se usarán para el cuerpo de pavimento, los cuales son subbase y base. Su normatividad se menciona a continuación. N. CTR, CAR 104-002-00. Capítulo 002. Subbases y bases. Contenido. Esta norma contiene los aspectos a considerar en la construcción de subbases y bases de pavimentos para carreteras. Definición. Subbase. Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye sobre la subrasante, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la base de una carpeta asfáltica o a una losa de concreto hidráulico, soportar las cargas que éstas le transmiten aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior y prevenir la migración de finos hacia las capas superiores. Base.
Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye generalmente sobre la subbase, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta asfáltica, soportar las cargas que ésta le transmite aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, proporcionar a la estructura de pavimento la rigidez necesaria para evitar deformaciones excesivas, drenar el agua que se pueda infiltrar e impedir el ascenso capilar del agua subterránea. Materiales. D1. Los materiales que se utilicen para la construcción de subbases y bases cumplirán con lo establecido en las normas NCMT 4-02, materiales para subbases, y NCMT 4-03, materiales para bases, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaría. Los materiales pétreos procederán de los bancos indicados en el proyecto o aprobados por la Secretaría. D2. Cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de dos o más bancos de diferentes, se mezclarán con las proporciones necesarias para obtener un material uniforme, con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por la Secretaría. NCMT 4-02-001/16. Capítulo 001 Materiales para subbases. Contenido. Esta norma contiene los requisitos de calidad que cumplirán los materiales que se utilicen en la construcción de la capa de subbase para pavimentos asfálticos. Definición y clasificación. Son materiales granulares, que se colocan normalmente sobre la subrasante, para formar una capa de apoyo para la base de pavimentos asfálticos. Estos materiales, según el tratamiento que recibieron, pueden ser: B1. Materiales naturales. Son las arenas, gravas, limos, así como rocas muy alteradas y fragmentadas, que al extraerlos quedan sueltos o pueden disgregarse mediante el uso de maquinaria y que, por cumplir con los requisitos de calidad establecidos en esta norma, no requieren de tratamiento mecánico alguno para ser utilizado. B2. Materiales cribados. Son las arenas, gravas y limos, así como las rocas alteradas y fragmentadas, que al extraerlos quedan sueltos o pueden disgregarse mediante el uso de maquinaria y que, para hacerlos utilizables, requieren de un tratamiento mecánico de cribado, con el equipo adecuado, para eliminar las partículas mayores que el tamaño máximo establecido en esta norma y satisfacer la composición granulométrica. B3. Materiales parcialmente triturados. Son los poco o nada cohesivos, como mezclas de gravas, arenas y limos, que al extraerlos quedan sueltos o pueden ser disgregados y que, para ser utilizables, requieren un tratamiento mecánico de trituración parcial y cribado, con el equipo adecuado, para aprovechar las partículas mayores que el tamaño máximo establecido en esta norma y satisfacer la composición granulométrica. B4. Materiales totalmente triturados. Son los materiales extraídos de un banco o pepenados, que requieren un tratamiento mecánico de trituración total y cribado, con el equipo adecuado, para satisfacer la composición granulométrica. B5. Materiales mezclados. Son los que se obtienen mediante la mezcla de dos o más de los materiales a que se refieren las fracciones B1A, B4, en las proporciones necesarias para satisfacer los requisitos de calidad establecidos en esta norma. B6. En cada caso, la elección del tratamiento más conveniente corresponderá al contratista de obra, asegurándose que se cumplan los requisitos de calidad de esta norma. Para el llenado del formato se siguen los siguientes pasos. Paso 1. Procedemos al llenado de nuestro formato de acarreos. Nos apoyaremos mediante el archivo PDF, previamente descargado, iniciando con el llenado del nombre del banco de préstamo, los km a los que está ubicado de nuestro proyecto, que en nuestro caso es de 33.3 kilómetros, a su vez la estación marcada, que será en el inicio de 0 más 3 ceros. Paso 2. Para el llenado de geométrico del terraplén, realizaremos una sumatoria de nuestra columna 16, volúmenes de finos de nuestra tabla, registro y cálculo de la ordenada curva masa, con ayuda de la acción suma en Excel y vinculamos nuestros datos. Paso 3. Para realizar el llenado compactado al 100%, nos ubicamos en la columna 10, volumen, CS, capa subrasante, y realizamos una sumatoria de todos nuestros valores ubicados en ella, y el resultado que nos arroje lo vinculamos en nuestro formato. Y lo dividimos entre el valor asignado de compactación, dando como resultado nuestra cantidad en metros cúbicos. Paso 4. Para el llenado compactado al 95%, nos ubicamos en la columna 10, volumen, CY, capa subyacente, y realizamos una sumatoria de todos nuestros valores ubicados en ella, y el resultado que nos genere lo vinculamos en nuestro formato, y lo dividimos entre el valor asignado de compactación, dando como resultado nuestra cantidad en metros cúbicos. Paso 5.
Realizamos una suma de nuestros resultados de compactación. En el caso como únicamente tenemos valores en 100% y 95%, procedemos a sumarlos y obtenemos el valor de geométricos en el préstamo. Paso 6. Para la obtención de la distancia media, se obtendrá de acuerdo a los kilometrajes que se tengan con respecto al camino. En nuestro caso será 3 más 60 y 0 más 3 ceros, obteniendo la distancia media, la cual nos dará. Paso 7. Para nuestro sobreacarreo, únicamente ocuparemos 1 kilómetro, dentro de los 23.000, será 23.000 metros cúbicos en el primer kilómetro. Cálculo del préstamo. Préstamo para subbase del KM 0 más 3 ceros al 1 más 3 ceros. Diagrama de la curva masa para material tipo A, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 1000 menos 0 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 500 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera: 500 más 0 menos 0. A esto le sumamos 33.300 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 33.780 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 33.780 metros los podemos redondear a 34 kilómetros. Banco de préstamos, El Remolino, ubicado a 33.300 metros a la derecha en la estación 0 más 000. 1, 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,00002. Espesor indefinido de roca arenas con poca grava y con finos menor que el 12%, con un tratamiento de trituración parcial y cribado. La dificultad de ataque es 10-90-00 con coeficiente de variabilidad volumétrica de 0.91, 0.94, 0.98, y el tratamiento será un bandeado y compactado. Capacidad suficiente para subbase, base. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 50.000 metros cúbicos le restamos 47.292.59 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido de 2.707.41 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 2.707.41 metros cúbicos entre 0.94. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 2.880.22 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 2.707.41 metros cúbicos entre 0.94 y multiplicamos por 34. Obtenemos 95.047.37 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para subbase del KM 1 más 000.00 al 2 más 000.00. Diagrama de la curva masa para material tipo A, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 2000 menos 1000 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 500 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera: 500 más 1000 menos 0. A esto le sumamos 33.300 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 34.780 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 34.780 metros los podemos redondear a 35 kilómetros. Diagrama de la curva masa para material tipo A. Banco de préstamos, El Remolino, ubicado a 33.300 metros a la derecha en la estación 0 más 000. 1, 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,00002. Espesor indefinido de roca arenas con poca grava y con finos menor que el 12%, con un tratamiento de trituración parcial y cribado. La dificultad de ataque es 10-90-00 con coeficiente de variabilidad volumétrica de 0.91, 0.94, 0.98, y el tratamiento será un bandeado y compactado. Capacidad suficiente para subbase, base. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 47.292.59 metros cúbicos le restamos 44.588.25 metros cúbicos.
Tenemos como préstamo requerido de 2.704.34 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 2.704.34 metros cúbicos entre 0.94. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 2.876.96 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 2.704.34 metros cúbicos entre 0.94 y multiplicamos por 34. Obtenemos 94.939.60 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para subbase del KM2 más 000.00 al 3 más 060.00. Diagrama de la curva masa para material tipo A, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 3060 menos 2000 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 530 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera: 530 más 3060 menos 2000. A esto le sumamos 33.300 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 34.870 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 34.870 metros los podemos redondear a 35 kilómetros. Banco de préstamos, El Remolino, ubicado a 33.300 metros a la derecha en la estación 0 más 000. 1. 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,00002. Espesor indefinido de roca arenas con poca grava y con finos menor que el 12%, con un tratamiento de trituración parcial y cribado. La dificultad de ataque es 10-90-00 con coeficiente de variabilidad volumétrica de 0.91, 0.94, 0.98, y el tratamiento será un bandeado y compactado. Capacidad suficiente para subbase, base. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 44.588.25 metros cúbicos le restamos 41.605.83 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido de 2.982.41 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 2.982.41 metros cúbicos entre 0.94. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 3.172.78 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 2.982.41 metros cúbicos entre 0.94 y multiplicamos por 34. Obtenemos 104.701.63 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. 4. Clasificación de cortes. Este formato sirve para indicar los kilometrajes y la cantidad de metros cúbicos que se cortaron a lo largo del tramo en análisis. Ejemplo: estación 0 más 3 ceros al 0 más 380. Paso 1. Abriremos nuestra tabla de registro y cálculo de la ordenada curva masa. Enseguida nos posicionaremos en la columna 10, volúmenes, pero la columna que nos interesa para el llenado del formato es la columna de corte AC. Nos posicionamos en esa columna. Paso 2. Luego indicaremos en la columna 1, ubicación de corte, nuestros valores de las estaciones de proyecto. Iniciaremos en la estación 0 más 3 ceros y la terminaremos en la estación 0 más 380, que es donde se encuentra ubicado nuestro inicio y término del mismo, ya que en el cadenamiento 0 más 380 es donde nos muestra nuestro corte sin valor de 0. Paso 3. En la columna 3, clasificaciones, vincularemos nuestros datos de la tabla de registro y cálculo de la ordenada curva masa. Mediante la operación de suma, seleccionamos todos nuestros datos de corte que se encuentren dentro del cadenamiento 0 más 3 ceros y 0 más 380 para el primer caso y procedemos a sumarlos. Paso 4. Finalmente, en la columna 4, total, nos dará el valor total de nuestro cálculo, previamente realizado la sumatoria. Paso 5. Se realiza el mismo procedimiento para todas nuestras siguientes estaciones. En nuestro caso realizaremos del cadenamiento 0 más 3 ceros al 3 más 60.